Mi nombre es Gastón Garnica y voy a explicar cómo hacer árboles aplicando fractales. La idea es muy sencilla, de hecho de los fractales es quizás el más sencillo de todos de dibujar. Y se dibuja de la siguiente manera. Partimos del tronco del árbol, que tiene una determinada longitud, ¿sí? Luego cada rama se va a dibujar a 60 grados, ¿sí? Con una longitud de la mitad del tronco. Y así se repite para cada una de las ramas, ¿sí? Vamos a suponer que esto tiene una longitud de 1, ¿sí? Entonces, al hacer las dos ramas, una a 60 grados para acá, 60 grados, si esto tiene 1, esto tendría que tener un medio, ¿sí? Lo hacemos así. Después hacemos lo mismo con este. También tiene que tener la mitad de la última rama, lógicamente. O sea, vemos como que cada vez se va haciendo más chico, hasta que obviamente va a llegar un momento que no vamos a poder dibujar más. Por lo menos no vamos a poder apreciar lo que dibujemos, ¿sí? Y seguimos así. Y vamos dibujando. Siempre a 60 grados. Siempre una derecha, una izquierda. Y siempre con la mitad de la longitud de la rama anterior. Y acá podemos observar lo simétrica de la figura y la autosemejanza, que es una propiedad que tienen todos los fractales. En este caso este es un fractal estrictamente autosemejante, porque podemos observar que cualquier parte que uno tenga es igual al todo. Es decir, si este es el árbol completo, acá podemos ver que esta rama, si se quiere, es igual al árbol completo. Cada una de estas ramas en realidad es igual al árbol completo, en menor escala obviamente. Bueno, y así podemos seguir dibujando, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. ¿En qué etapa está esto? Bueno, esto estaría en la etapa. Esta sería cuando nada más dibujé esto, es la etapa. Esta era la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Así como está en un árbol de etapa 4. Si bien el práctico, ¿sí?, no pide un cuadro como los fractales anteriores, nosotros hicimos igualmente un cuadro porque la verdad que lo encontramos muy rico en contenido el cuadro, y ver cómo se puede realizar estos árboles aplicando algoritmos, ¿sí? Y eso se puede apreciar muy bien en el cuadro, que por ahora está vacío porque la idea es ir completándolo, en el cual vemos las distintas etapas, ¿sí? La primera columna es de las etapas, la segunda columna es la cantidad de ramas que tiene en esa etapa, la cantidad de ramas que salen de esa etapa, la longitud de dichas ramas de esa etapa, la sumatoria de las longitudes de esas ramas y la longitud total del árbol, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en este video. Voy a arrancar borrando esto. Vamos a arrancar. Si este es el árbol que nosotros... Si este es el árbol, mejor dicho, si este es el tronco, vamos a hacer un poquito más abajo. Hacemos este el tronco, la longitud, vamos a decir de 1. Vamos a hacer el nivel 1, donde el nivel 1 agarramos, hacemos, sería muy grande eso. Recordemos, ahí la mitad a 60 grados. La otra también, ¿sí? Ahí está. Me quedó exactamente, pero ahí. Entonces, este es el árbol que está en una etapa, vamos a poner acá, etapa 1. ¿Cuántas ramas tenemos? Bueno, este es el tronco, tenemos 2 ramas. Perfecto, vamos y completamos. La cantidad de ramas que tenemos son 2. ¿Cuál es la longitud de la rama? Y bueno, dijimos que era la mitad de la anterior, o sea, en este caso el tronco sería un medio. Y la sumatoria de las longitudes de las ramas, es decir, si yo tomo la longitud de todas las ramas de esta etapa, ¿cuánto da? Bueno, son 2 ramas de un medio cada una, es de 1 la longitud de la rama. Y la longitud del árbol, ¿de cuánto es? Es de 1. ¿Sí? La longitud del árbol en realidad es la sumatoria de todas las longitudes. Es, mejor dicho, la sumatoria
de todas las ramas de cualquier longitud. Ahora vamos y pasamos a la etapa 2. Para la etapa 2 repetimos el mismo procedimiento, ahora hacemos la mitad de la rama anterior, también a 60 grados. Sería ahí. Sería así. ¿Sí? Esto lo voy a escribir acá. Sería la etapa 2. ¿Cuántas ramas tenemos en esta etapa 2? O sea, ¿cuántas ramas nuevas? Son 1, 2, 3 y 4. ¿Y la longitud de cuánto es? Y es la mitad de la anterior. Si esta tenía un medio, es la mitad de esta, sería un cuarto. Entonces, la cantidad de ramas que tenemos son 4. La longitud de cada rama es un cuarto. Y la sumatoria de las longitudes de las ramas son 4 ramas de un cuarto cada uno, da 1. ¿Sí? Y la longitud del árbol, ¿cuál sería? 2. ¿Por qué? Porque ya teníamos 1 en la anterior y 1 de este nuevo, son 2. Tan simple como eso. Pasamos ahora a la etapa 3. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Esto se supone que está totalmente simétrico, ¿no? Puede que se pierda un poquito porque no es milimetrado, pero ahí parece bastante simétrico. Volvemos a hacer a 60 grados con la mitad del tamaño de la rama anterior. ¿Sí? Ahí está. Esta vendría a ser nuestra etapa 3. ¿Cuántas ramas nuevas salieron? Y bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el tamaño es la mitad del anterior. ¿El anterior cuánto medía? Un cuarto. La mitad de un cuarto sería un octavo. Entonces, la cantidad de ramas que tenemos ahora son 8. La longitud de la rama es de un octavo. La sumatoria de las ramas nuevas que salieron ahora, bueno, son 8 ramas de un octavo cada uno, es de 1. Y la longitud del árbol, ¿cuál sería? 3. Pues ya teníamos 2, más 1 nuevo, son 3. Ya con esto que hicimos nada más, ¿sí? Que llegamos al nivel 3, ya vamos empezando a darnos cuenta de algunas cosas. Primero y principal, algo que parece llamativo, pero en realidad no lo es que la sumatoria de las longitudes de las ramas siempre da 1. ¿Sí? Eso es lo primero que podemos sacar de conclusión. Y la longitud del árbol, ¿qué está pasando? Se está incrementando en 1. Y la cantidad de las ramas, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo con la cantidad de las ramas? Y es siempre el doble del anterior. Es decir, es la cantidad de las ramas actuales igual a la cantidad de la rama anterior por 2. ¿Sí? Y la longitud de la rama, y es la longitud de la rama anterior dividido 2. La longitud de la rama, ¿por qué da siempre 1? También es bastante sencillo, porque nosotros hacemos tantas ramas, o sea, la cantidad de ramas, mejor dicho, la longitud que tiene cada rama, cuando vos la multiplicás por la cantidad de ramas, siempre va a dar 1. ¿Sí? Ahora, si nosotros pasamos a una etapa 4, lo voy a hacer más que nada por los fines gráficos, porque creo que ya vamos entendiendo a dónde va esto. Volvemos a hacer lo mismo con la mitad. ¿Sí? Y vamos dibujando acá. Acá. ¿Sí? Y esta sería nuestra etapa 4. ¿Cuántas ramas nuevas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Y ya sin hacer ni un cálculo, ya sabemos que la longitud de la rama va a ser 1 sobre 16 avos también. La cantidad de las ramas es 16. La longitud de las ramas es 1 sobre 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el 1 octavo de la longitud anterior dividido 2. Queda 1 sobre 16. La sumatoria de la longitud de las ramas también da 1. Y la longitud del árbol da 4. ¿Sí? Entonces ya con eso ya podemos, con simplemente haciendo hasta el nivel 4, ¿sí? Ya podemos darnos cuenta de cuál es la sucesión numérica que se realiza para efectuar este árbol. 5, ¿cuánto va a dar? Y bueno, si nosotros miramos, es a nivel de las etapas, va 2, 4, 8, 16.
cuál sería el valor que le sigue. ¿Sí? Lo mismo con la longitud de la rama, cuánto daría la sumatoria. La sumatoria de la longitud de la rama ya nos damos cuenta que va a ser 1, ¿Sí? La longitud del árbol, en el nivel 5, ¿cuál va a ser? 5. Y en la longitud del árbol en el nivel n, n. Entonces eso es un dato bastante importante, que es que la longitud del árbol, ¿sí? Es decir, la sumatoria de todas sus ramas, va a ser igual a la etapa que uno le dé. Es decir, un algoritmo medio que no se justifica, igual lo podemos hacer, pero sería bastante simplón el algoritmo para calcularlo. La cantidad de ramas nos damos cuenta que es igual al valor anterior multiplicado por 2. Es decir que en este caso este sería 32. En este sería 1 sobre 32. ¿Sí? Pero ahora cuando tenemos que generalizar, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros nos damos cuenta de que si nosotros quisiéramos saber la cantidad de ramas, y lo vamos a llamar la cantidad de ramas, ¿sí? En una etapa n, va a ser igual a la cantidad de ramas de la etapa anterior por 2. ¿Sí? Buenísimo. Pero ¿qué pasa si yo te pido, bueno, decime la cantidad de ramas que hay en la 150? Uno tendría que agarrar y calcular de la etapa 1 a la 149 para después agarrar la 149 y multiplicar por 2. Eso a nivel programación es excelente, ¿sí? Es lo mejor que puede pasar, lo mejor que puede suceder. Pero si nosotros no queremos hacerlo para un algoritmo, sino que queremos simplemente para hacer el cálculo mental o con una calculadora, como que se complica. Entonces tenemos que encontrar otra fórmula. Perfecto, este va a ser el factor multiplicativo, pero tenemos que encontrar otra fórmula. ¿Sí? Lo mismo nos damos cuenta acá, la longitud de la rama también. La longitud de una rama n va a ser igual a la longitud de la rama anterior, ¿sí? Dividido 2. O, si se quiere, multiplicado por un medio. Es lo mismo. Sería el factor multiplicativo. Pero necesitamos algo más, una fórmula más directa. ¿Sí? ¿Cuál es esa fórmula? También nos damos cuenta que es 2 elevado a la n. ¿Sí? Y podemos controlarlo. Entonces, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32. Y así con cualquiera. Esa es la fórmula. Entonces, si yo quiero saber la de 2 a la 150. Si yo tengo 150 etapas y quiero saber la cantidad de ramas, directamente hago 2 a la 150. Y la longitud de la rama, bueno, ya se ve bastante obvio que va a ser 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Y así es como puedo armar este cuadro. Ahora, ¿qué podemos observar de esto? Bueno, primera conclusión es que si la cantidad de etapas, ¿sí? Si la cantidad de etapas tiende a infinito, entonces la longitud de las ramas va a tender a 0. ¿Sí? Y la longitud del árbol también va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque recordemos que el número de etapas es exactamente igual a la longitud del árbol. Así que cuando n tienda a infinito, la longitud del árbol va a tender a infinito en la misma proporción. ¿Sí? Ahora voy a mostrar los algoritmos para calcular la cantidad de ramas, la longitud de cada rama. Y bueno, si bien es muy simplón, también voy a mostrar cómo calcular la longitud del árbol dada una etapa n.